El principio de incertidumbre que formula Werner Heisenberg en 1927, según el cual no es posible conocer la posición y la velocidad de una partícula simultáneamente. El fenómeno del entrelazamiento cuántico, que describe el enlace inmaterial entre dos partículas, de modo que cualquier cambio que sufra una de las partículas inmediatamente afecta a la otra, sin importar la distancia que las separa, incluso si se encontraran separadas por una distancia infinita, junto a la idea de la superposición, según la cual un sistema cuántico no se encuentra en un único lugar en el espacio y en el tiempo, sino que una partícula puede ocupar todos los posibles estados en el espacio y en el tiempo simultáneamente, en lo que se denomina en física cuántica como una onda de función. Son algunos de los principios más revolucionarios de la física cuántica, es decir, la rama de la física que estudia el mundo de lo subatómico y que han puesto bajo tela de juicio las descripciones clásicas del mundo físico, particularmente la teoría de Newton. Considerando la importancia epistemológica de la física cuántica que pone bajo tela de juicio la teoría clásica y que nos presenta el problema de tener dos teorías radicalmente distintas a la hora de explicar la misma realidad, es decir, por un lado se tienen las ecuaciones de Newton que sirven para marcos de referencia en donde los cuerpos se mueven a una velocidad menor que la de la luz, porque cuando la velocidad se aproxima a la velocidad de la luz se vuelve necesaria la teoría de la relatividad especial, sin mencionar que las ecuaciones de la gravedad de Newton son explicaciones provisionales. Para ir más allá, para describir de forma más exacta el fenómeno de la gravedad, es necesario recurrir a las ecuaciones de la relatividad general. Esa descripción del mundo macroscópico, ya sea desde la física newtoniana o la relatividad de Einstein, es radicalmente distinta que las ecuaciones de la física cuántica. Si todos los cuerpos macroscópicos están hechos de átomos, ¿cómo es posible que hayan dos representaciones tan irreconciliables, tan diferentes, que parecen incluso antagónicas, al punto de que los físicos hoy en día hablan de una teoría de todo que pueda surgir al unificar la relatividad general con la física cuántica, en lo que se denomina la gravedad cuántica o la teoría de cuerdas? En el presente video me propongo analizar el problema de la medición en la física cuántica, la llamada interpretación de Copenhague, y sus implicaciones para aquella rama de la filosofía que desde Descartes, Hume y Kant en adelante ha reflexionado sobre la relación entre sujeto y objeto, sobre el conocimiento, las posibilidades de conocer la realidad y sobre la pregunta metafísica de si la realidad existe objetivamente fuera del contexto humano o si el fenómeno es únicamente una representación de lo que Kant llama el noumen o la realidad en sí misma, que en la filosofía de Kant es incognoscible. Ya que un sistema cuántico no se ve como una partícula que ocupa un lugar único, fijo en el espacio y en el tiempo, sino como una onda de función, es decir, una onda de probabilidades que reúne todos los posibles lugares en el espacio y en el tiempo en donde puede estar una partícula, un sistema cuántico, el problema de la medición en la física cuántica consiste en explicar cómo la onda de función del sistema cuántico, mediante un instrumento de medición, se colapsa en un único estado que luego es medido en el contexto de un experimento. John von Neumann, analizando el problema de la medición en la física cuántica, propone que es el instrumento el que colapsa la onda de función del objeto medido. El acto de medir reduce esa onda de probabilidades a un único estado y por lo tanto hace la distinción entre el objeto medido, el instrumento de medición y el observador. Por otro lado, Eugene Wigner propone que es la mente, es decir, el sujeto, el observador, el que es el responsable de colapsar la onda de función, por lo que en el marco de la relación sujeto y objeto, la medición, es decir, el colapso de la onda de función de un sistema cuántico a un único estado fijo en el espacio y en el tiempo, es obra no necesariamente del instrumento de medición, sino del sujeto que está haciendo la medición. Es el observador el que colapsa la onda de función.
Otras interpretaciones del problema de la medición en la física cuántica proponen que, ya que toda la materia está hecha de átomos, la descripción clásica de la realidad, que excluye la noción de la superposición, está equivocada y la realidad es el mundo cuántico, la superposición, la incertidumbre, más no las características de los fenómenos macroscópicos. Otra alternativa propone que cuando se hace la medición de un sistema cuántico, cuando colapsa la onda de función, todas las posibilidades se fragmentan en una multiplicidad de mundos, por eso se llama la interpretación de los múltiples mundos, realidades paralelas que se derivan del colapso de la onda de función. Si la onda de función abarca todos los posibles estados de una partícula y mediante la medición esa onda de función se colapsa a un único estado, ¿qué pasa con la información de los demás estados posibles para ese sistema cuántico o para esa partícula? Según esta interpretación de los múltiples mundos, esta onda de función se bifurca en diferentes realidades en donde la partícula se encuentra en cada una de las posibilidades que originalmente se encontraban en una superposición en la onda de función. El físico Erwin Schrödinger, que ganó el premio Nobel, apoyando a Einstein, que había escrito un artículo en contra de la noción de superposición en la física cuántica, postula la famosa paradoja del gato de Schrödinger, no para proponer que la superposición pueda darse en objetos macroscópicos, sino para ridiculizar, para mostrar lo absurdo que para él era de que es el observador o el instrumento de medición los que colapsan la onda de función. En este experimento mental, Schrödinger nos propone imaginar un gato que se encuentra en una caja. En la caja hay un medidor que tiene 50% de probabilidad de emitir una partícula radioactiva. Tiene 50% de probabilidad de no emitir dicha partícula. Si emite esa partícula va a hacer que un martillo golpee una botella llena de veneno y por lo tanto va a hacer que el gato muera. Como hay 50% de probabilidad de que el aparato emita la partícula radioactiva, Schrödinger muestra que habría 50% de probabilidad de que el gato esté vivo o que esté muerto, pero tomando la noción de la superposición en la física cuántica, a menos de que se abra la caja, es decir, que uno de los científicos observe el sistema, haga una medición, el gato no está ni vivo ni muerto, sino se encuentra en una superposición, en una onda de función, en donde está vivo y muerto simultáneamente. Aunque la intención de Schrödinger era ridiculizar la idea de la superposición en la física cuántica mediante la paradoja del gato que se encuentra en una superposición, es decir, está vivo y muerto a la vez, a menos de que un científico abra la caja y mediante el acto de observar colapse la onda de función de manera que el gato quede en un estado fijo, y asimismo recordando que hay dos teorías que describen la misma realidad. Por un lado, la relatividad especial y la relatividad general para el mundo macroscópico junto a las ecuaciones de Newton, y por el otro, las ecuaciones de la física cuántica, y que hoy en día los físicos tratan de reconciliar ambas teorías. Resulta evidente que en la física hay dos problemas que tienen implicaciones significativas para la filosofía. El primero es el papel del observador en la medición, si la medición puede colapsar la onda de función, y lo que implica el papel del sujeto a la hora de interpretar la realidad, y por el otro, que la ciencia nunca puede dar cuenta de descripciones absolutas de los fenómenos, sino simplemente representaciones, marcos de referencia provisionales, de manera que cuando se habla del mundo macroscópico se emplean las ecuaciones de Einstein para describir la gravedad como el resultado de la curvatura del espacio y del tiempo, pero esas ecuaciones y los conceptos que asocian tiempo, espacio y materia solo tienen sentido en el contexto específico de la relatividad general. Si se pasa a otro contexto, a otro marco de referencia, a otra representación, el del universo cuántico, cuando se habla de las partículas subatómicas se necesita ecuaciones distintas, cambia el lenguaje, cambia la representación de la realidad. Respecto al primer problema que surge a partir de la reflexión sobre el papel de la medición a la hora de colapsar
la onda de función. Vale la pena recordar que en la filosofía desde Descartes, Hume y sobre todo en Kant se establece la relación sujeto-objeto, de manera que, por ejemplo, en Kant el nómeno, que es la realidad en sí misma, no se puede conocer, y el fenómeno es una representación construida por la sensibilidad y por las categorías del entendimiento. Hay unas estructuras a priori de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, distintos al espacio y el tiempo de la realidad en sí misma, que permiten la captación sensible de los fenómenos, y a esa captación sensible de los fenómenos por medio de las estructuras a priori de la sensibilidad se aplican las categorías del entendimiento, que tienen unos principios a priori, de manera que el fenómeno termina siendo una representación. El hecho de que para una misma realidad se necesiten teorías que responden a unos marcos de referencia provisionales, es decir, no se puede hablar del tiempo objetivamente, o se habla del tiempo en termodinámica, o se habla del tiempo en la relatividad general, pero en cualquier caso se trata de una asociación de conceptos, de ecuaciones, de resultados experimentales que responden a unas representaciones que en el contexto del quehacer científico toman un fenómeno y lo dividen en representaciones cada vez más precisas y más específicas, pero que cambian el lenguaje matemático y cambian el sentido mismo del objeto sobre el que se está hablando, que se está estudiando. Por ejemplo, cuando se estudia cualquier cuerpo sólido, una cosa es describir el movimiento y las propiedades de ese cuerpo macroscópicas, y otra muy distinta es pensar ese objeto, ese cuerpo, en función de las moléculas, de los átomos y de las partículas subatómicas que lo forman. Mientras que en filosofía, desde la segunda meditación cartesiana, en donde Descartes, mediante el ejemplo de la cera, nos propone imaginarnos un pedazo de cera que, al ser expuesta al calor del fuego, cambia de color, cambia de textura, cambia de olor, y sin embargo, pese a esos cambios físicos que captan los sentidos, hay una intuición en la mente que nos permite hablar de la cera como si su identidad permaneciera en el tiempo, como si tuviera una esencia que nos permite distinguir la cera de otros objetos pese a los cambios que captan nuestros sentidos, resultado de exponerla al fuego. Ya desde esta segunda meditación cartesiana, entre más clara y distinta se distinga un objeto mediante las intuiciones de la mente y no de la sensibilidad del cuerpo, que es la res extensa por extensión a la facultad de la razón, más clara y distintamente se puede conocer la mente, de manera que ya desde Descartes se puede pensar en una relación entre los modos de conocer y los modos de ser, mediante la forma en la que el sujeto aprehende la realidad, puede conocer las facultades de su propio entendimiento. Evocamos la idea de Husserl de que para que la conciencia sea conciencia necesita ser conciencia de algo. La aprehensión de un objeto mediante el conocimiento permite determinar la conciencia del sujeto que construye una interpretación de la realidad, el sujeto que interpreta el mundo, lo que Kant llama la realidad en sí misma, el nómeno. Por otro lado, en la tradición empirista, David Hume, en Investigación sobre el entendimiento humano, declara que las percepciones de la mente se dividen en impresiones sensibles y en ideas, y el criterio para hacer esa división es la intensidad, porque las impresiones sensibles son mucho más intensas que cualquier idea evocada por la memoria o por la imaginación. Y declara Hume que no es posible, mediante la razón a priori, dar cuenta de la relación causa y efecto que determina la forma en la que percibimos y entendemos la información que capta nuestros sentidos, sino que la causalidad es un principio de asociación de ideas que se derivan de impresiones sensibles y es una facultad de la mente. La causalidad no se encuentra en la realidad en sí misma, sino es una forma en la que la mente ordena las ideas que se derivan de la experiencia. Finalmente, Kant va a mostrar que hay efectivamente un conocimiento a priori anterior a la experiencia, tanto en las estructuras que permiten la sensibilidad como en los juicios de la razón pura. Sin embargo, en el marco de la distinción entre nómeno y fenómeno, va a defender la noción de que no es posible dar cuenta de una verdad absoluta, de una realidad en sí misma, sino que el fenómeno es siempre una representación en la mente del sujeto. Y en el giro copernicano,
la forma en la que se entiende la teoría del conocimiento que propicia Kant en la crítica de la razón pura, va a hacer posible entender las facultades de la mente, entender lo que el sujeto pone en la realidad mediante el estudio de cómo el fenómeno como representación de la realidad en sí misma se construye mediante la razón y los sentidos. Toda la discusión de la física cuántica en torno al papel del sujeto, de la medición en el colapso de la onda de función, tiene que ver con esa relación entre sujeto y objeto.